entrar en el esquema que después vamos a desarrollar así pormenorizadamente. Bien, acá tenemos la glucosa, ¿ven? Podríamos decir que esta glucosa podría estar adentro o afuera de la célula, da lo mismo. Pero una vez que entró, acá por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, ya no podemos pensar que está afuera. Tiene que ser adentro ya. Entonces, fíjense, esta glucosa una vez adentro de la célula, vamos a suponer que esto sea en el hígado, célula hepática. Entonces, si acá la energía ya no se necesita más energía, esto automáticamente va a formar glucógeno. Bueno. Esta glucosa tiene todavía posibilidad de ir acá a formar glucógeno. Pero vamos a suponer que necesita energía. Esta es una persona que hace mucho ejercicio, trabaja duro físicamente, Entonces esto va a correr acá. Esto todo ocurre en el citoplasma. Citoplasma, citoplasma, citoplasma. Hasta acá. Sí, acá falta una sustancia que se llama lactato. Acá, antes del piruvato. Si esto no tiene oxígeno suficiente, entonces el fosfonol piruvato se va a convertir. ¿Se acuerdan del fosfonol piruvato, verdad? ¿Ya le suena ese, verdad? Acá está. Se va a convertir en lactato, mejor dicho, el piruvato, y el piruvato se va a convertir en lactato y no va a entrar en la mitocondria de la célula. Por eso que en los glóbulos rojos se forma piruvato y se convierte en lactato. Voy a mostrar uno. Acá. ¿Ven acá, eritrocitos? ¿Ven? Lactato. ¿Entienden la idea, verdad? Bien. Esto es fundamental que vayan entendiendo de a poco, porque después vamos a ir estudiando de aquí a aquí, de aquí a aquí, y así sucesivamente hasta aquí. Después entramos aquí. Bien. Entonces este piruvato. Profesor, ¿y este PPT ya que no puede acá en la plataforma así para...? Sí. Este va a estar en la plataforma. De hecho que enseguida ya vamos a terminar y voy a alzar todo de una vez antes de... O sea, voy a llamar la lista y me voy a quedar a alzar. Porque si no... Y después le voy a llamar, le voy a mensajear a Sol que confirme de que está o no está. Porque a veces yo no hago un paso y creo que al 6 no al 6 a 10. Esto va a estar ahí, no se preocupen. Bien, entonces, este piruvato va a entrar en mitocondria, se va a convertir en acetilcoenzima A, va a entrar en el ciclo de Krebs. ¿Ven? El ciclo de Krebs tiene esta posibilidad, ¿verdad? de hacer este proceso, y hacer este círculo, y este es el sistema oxidativo. ¿Ya? Ahí produce la mayor cantidad de precursores energéticos. O bien se puede convertir entrar en el ciclo de los tricarboxílicos y produce CO2 y así sucesivamente. O sea, eso sería un metabolismo casi completo en el hígado. Hay otros que podemos mencionar. Que son casi el mismo, pero un poco más detalladito. ¿Ven? Acá está el fosfonol piruvato. Acá está. Piruvato, ¿ven? Que puede formar lactato. Si no hay oxígeno, va a producir lactato seguro. Bien, si ustedes se dan cuenta de este detalle, el lactato entonces sería un buen indicador del estado general del paciente. Por ejemplo, si produce gran cantidad de lactato es porque no está respirando bien. ¿Comprenden? Porque depende del oxígeno, la presencia o no del lactato. ¿Entienden lo que le digo, verdad? Es anaeróbico, claro. Pero hay que entender entonces de que, viste que nosotros cuando decimos anaerobio podemos pensar en una bacteria, por ejemplo. Y sí, no hay problema. Que también se aplica, no es que no se aplica. Pero como a nosotros nos interesa el ser humano en este caso, entonces tenemos que pensar en el ser humano. ¿Qué pasa si un paciente tiene gran cantidad de lactato en sangre?
Va a tener lo que se llama acidosis láctica, pero su origen, lo más probable sea que no esté respirando bien. O sea, que no está metiendo suficiente oxígeno como para metabolizar. ¿Se acuerdan que yo les había preguntado para qué sirve el oxígeno para el organismo? ¿Se acuerdan que en las primeras clases que habíamos hablado, la había mencionado yo? Y todo el mundo veía para respirar y no sé qué cosa, y meter, y para que lleve a los glóbulos rojos y los glóbulos rojos a los tejidos, y todo. Es espectacular, todo es cierto. Pero al final no responde la pregunta por qué. Y porque se lleva a los tejidos, se llega hasta las células, pero ¿qué hace ese oxígeno? Lo que todavía no responde. ¿Comprende la idea, verdad? Entonces ahora con estos esquemas que vamos a estar haciendo, vamos a descubrir qué es lo que hace el oxígeno y en qué momento. Porque solamente en un momento participa el oxígeno. En otro momento ya no participa. Es decir, que nosotros podemos tener un excelente, una respiración espectacular, una gana, pero si el oxígeno no llega a recepcionar los electrones producidos en las etapas metabólicas, y es un oxígeno inefectivo. Y hay que entonces buscar la causa. Esa es la realidad de la aminoácidos. Bien. Que después vamos a ver ahora de todos. Bien, fíjense acá, tenemos estos gráficos. ¿Ya? Acá tenemos las horas. ¿Ya? Acá tenemos los gramos por hora utilizadas. Entonces, suponiendo que tenemos acá azúcar, glucosa exógena, lo que consumimos. Entonces, más o menos en 4 horas baja su nivel original. ¿Ven? Nosotros cargamos hasta aquí y después empieza a bajar. Y más o menos en 4 horas ya tiene que ser normal. ¿Qué significa eso en términos prácticos? Y que si vos desayunaste un cocido o un café o lo que sea con dulce de leche y pan y todo eso, en 4 horas tiene que volver atrás a su estado original en sangre. O sea, si yo te mido ahora, por ejemplo, recién desayunaste, te mido y tenés 150 de glucosa en sangre. Entonces puedo presumir de que era porque desayunaste. Muy bien. Espero 4 horas, más o menos. O sea, más que menos. 4 horas, puede ser 4, mínimo 4 horas. Y te tomo otra vez la sangre y tiene que estar ya entre 70 y 100. No puede estar todavía 150, ni 120, ni 140. ¿Comprenden la idea, verdad? Si no se cumple esto, es porque el paciente corre el riesgo de desarrollar lo que conocemos, diabetes. Así nomás esto. Esto, por eso que yo a veces, esa es una discusión que yo tengo. Yo soy un discutidor, loco. Cuando ocurre ese fenómeno, ya es tarde. El paciente ya está en un estadio de la diabetes. Y lo único que estamos haciendo hasta hoy día es diagnosticar diabetes. Y la diabetes es una enfermedad que se puede prevenir, que es lo más importante. El resto, bueno, tratar es importante también, no es que no sea importante, pero ¿cuál es más importante? ¿Tratar o prevenir? Yo creo que siempre va a ser prevenir, siempre. Bueno, esto es todo lo que ya dijimos y nos vamos a... Bueno, este sí es interesante porque es el mecanismo por el cual se introduce dentro de la célula a la glucosa, pero con el efecto de la adrenalina.
Bien. ¿Por qué esto es importante entender? Resulta que una de las formas de meter la glucosa en sangre, o metabolizar, mejor dicho, la glucosa, es la insulina. Es decir, dependemos exclusivamente en ese caso del páncreas. Sin embargo, existen otros mecanismos que, si bien es de menor escala, le hace un poco descansar al páncreas. O sea, no le soluciona el problema, pero descansa más. No sé si me entiende la idea. Es como si fuera que vos vas a llevar caminando acá a Cupé 10 kilos. Y yo te digo, ¿sabes qué? Yo voy a llevar 2 kilos, te voy a llevar 2 kilos, o sea que 8 es lo que vas a llevar vos. No es de gran ayuda, pero menos vas a sentir el peso. Bien, más o menos así. Entonces, eso se llama adrenalina. Y la adrenalina se libera haciendo actividades físicas. Es decir, que la actividad física es sana por donde uno lo mire. No solamente para tener una figura ya súper aceptable, sino también sirve para regular el metabolismo. Por eso es que a las personas que son propensas a desarrollar la enfermedad, se les recomienda caminar, hacer ejercicio, actividad física en general, ¿verdad? Y disminuir el consumo de carbohidratos. Eso es en general. Y este es el mecanismo, que después vamos a ver más a profundidad, solamente que quería mostrarle que no es tan sencillo, ¿eh? Cómo es que en el hígado la adrenalina libera azúcar, o sea, glucosa, para, para combustión rápida. Por ejemplo, cuando, no sé, te viene un perro para morderte, para atropellarte, entonces pegas un salto que nunca te imaginaste que iba. O cuando un coche o te das cuenta que viene hacia vos y salta, no sé, lo que vos digas. Lo que sería una reacción espontánea e inesperada en el sentido de que no estaba programado eso, y que vos ni siquiera pensaste que y podía hacer eso. Claro que después te queda todo temblando, pero bueno, ese es por el exceso de adrenalina que segregaste, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, doctor. Eso. Bueno, estos son todos los esquemas que vamos a ir desarrollando más adelante. El próximo... primero de la comida balanceada, o sea, comer sano, no consumir alcohol. Cuando digo no consumir alcohol no significa que elimines, sino hay que entender que si vos podés tomar una cerveza y no te pasa nada, bueno, toma una cerveza y terminó. Si podés tomar un vaso nomás, y es un vaso, pero no tomar 3, 4, 5, o sea, ¿se entiende? Exagerar. Eso es no tomar alcohol. Pero si, no sé, tomar un vaso de vino, eso, y dejar ahí, es no tomar alcohol. Ahora, una botella, eso ya no me puede decir, yo no tomo alcohol. Vino no me tomo. Hacer ejercicio, tomar mucha agua. Ejercicio, cuando digo ejercicio, es también como una rutina, ¿verdad? No es una vez cada vez que se te ocurre. En el Una caso de mi rutina. mamá, por ejemplo, llegó a tener así, o sea, no sé si es prediabetes o diabetes ya, pero con la alimentación y cosas así, ha cambiando su hábito así radicalmente. Ahora por lo Mejor. menos mantiene buena su glicemia, así, todos los días hace su control. Mm, No se llega más a elevar, pero así también evitó pasta y todo eso. claro. No, y eso es lo mejor. Pero
le diagnosticaron a tiempo, por decirlo así. Pero una vez que ya se desarrolló, ya no hay vuelta atrás. Eh, yo creo que el futuro del diagnóstico de diabetes está con la medición de insulina plasmática. Hasta ahora es un poco cara, ¿verdad? Pero yo creo que ese va a ser el programa de salud pública dentro de... Cuando ustedes sean médicos, probablemente ya va a ser así. Y claro, el paraguayo lo come mal, para comenzarlo. Empezando por mí, ¿verdad? Es bueno, y eso, por ejemplo, es a monte, bueno. Eso no hay nada que hablar con esa persona. Ah, es mucha mandioca, o sea, mucho carbohidratos se comen en el Paraguay. Tortilla con mandioca, vellú, chipa, todos son carbohidratos. Eh, Y pocos corren. No, y no, ejercicio luego no hay caso. Eh, Hacer actividad física es complicadito. Y como Piqui, decía, agua. piqui, vole, después cerveza. Y que yo le veo trozado de cerveza. Dos cajones. Sí, bueno, esos son los típicos de la costumbre. Y bueno, son cosas que no se va a poder cambiar de un día. Sin embargo, podemos decir que no es exclusivo de la sociedad paraguaya. Este, si bien los Estados Unidos, por ejemplo, la diabetes no es una enfermedad endémica, ellos tienen otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, las cardiopatías en los Estados Unidos es más que aquí que la diabetes. ¿Por qué? Porque comen comidas chatarra. No comen mucha glucosa, toda esa historia, pero comen pancho, hamburguesas, qué sé yo, no sé cómo llaman la comida que ellos comen, pero son chatarras. Son los promotores de la comida chatarra. Y eh, papi, Critican el buen hábito nomás siempre. claro, eso siempre es así. No sé, por decir así, en todo, de todo punto de vista social, eh, las chicas que le reciben a su novio de lunes, martes, jueves y sábado como antes. Pea que tenía airapo. Pea, o sea, que coi, piruje, cualquier cosa le dicen. ¿No? O sea, las buenas costumbres y los buenos hábitos son difíciles de llevar adelante porque son criticados por donde se lo mire. ¿Verdad? A veces gente de quien menos esperar que te critiquen, te critican. ¿Verdad? Y, y sí y no, en el sentido de